conocí a estos muchachos bien jóvenes, bien prácticamente niños, y mire qué bendición tenerlos aquí y verlos predicar con este calibre que lo hace. Así que démosle un aplauso a Dani. Dios te bendiga, Dani. Gloria a Dios. Dios te use. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes en el día de hoy? ¿Están felices de poder celebrar 41 años sirviéndole al Señor en la ciudad de Kitchener, verdad? Qué bendición ser parte de un legado tan grande. Y entender que aún hay mucho más que hacer. Y hay mucho más que Dios quiere hacer a través de ustedes y a través de sus generaciones. En el día de hoy, bueno, aparte de celebrar un fin de semana de acción de gracias, perdón, me pidieron también traducción. Sorry, I am going to be translating as well. Para que ustedes entiendan, just so you understand, si me escuchan repetir las dos cosas en dos idiomas diferentes, you hear me repeat everything in two different languages, no es porque tengo un problema. It's not because I have some kind of issue. Es porque realmente estoy tratando de compartir esta palabra para todos. It's because I want to be able to share this word with all of you today. Entonces, este fin de semana, this weekend, es uno de mis fines de semana más preferidos de todo el año. It's one of my favorite weekends in the whole year. Porque nosotros celebramos Acción de Gracias because we celebrate Thanksgiving. Y hay tanto por agradecerle a Dios. And there's so much to be thankful for to the Lord. Dios ha sido bueno en nuestras vidas. God has been really good in our lives. Dios ha sido bueno en nuestras familias. God has been good in our families. Y aún ahora, Dios ha sido bueno en esta iglesia. And God has been good in this church. Y por eso podemos celebrar. That's why we can celebrate. Y también, and also, a mí me gusta el pavo. I like turkey. Entonces todo va de la mano. Everything comes together. Realmente es un tiempo para celebrar. It's truly a time to celebrate. Y en el día de hoy quisiera compartir con ustedes. Today I want to share with you guys una enseñanza, a teaching que yo he tenido el privilegio de compartir muchas veces. That I've had the opportunity to share many times. Y siento que es apropiado para este momento, and I feel that it's appropriate for this time. Voy a comenzar hablando un poco de mi vida. I'm going to talk a little bit about my own life. Y no porque yo quiero que la prédica se centre en mí, not because I want the preaching to focus on me, sino para que ustedes entiendan cómo Dios me comenzó a enseñar esto. But it's so that you can understand how God began to teach me this. Entonces le voy a pedir que oren conmigo. I invite you to pray with me. Y así le presentamos este tiempo al Señor y le pedimos al Señor que nos hable. That way we give this time to the Lord and ask the Lord to speak to us. Oremos, let's pray. Padre, te damos gracias por esta mañana. Father, we thank you for this morning. Te damos gracias por 41 años de victoria. We thank you for 41 years of victory. 41 años de luz en las tinieblas, 41 years of light in darkness. Y por muchos años más hasta que tú vengas. And for many years more until you come back. Padre, sabemos que en el día de hoy celebramos tantas cosas. We know, Lord, that today we're celebrating so many things. Celebramos un aniversario. We celebrate an anniversary. Celebramos Acción de Gracia. We're celebrating Thanksgiving. Pero celebramos también que estamos juntos en tu casa. But we're also celebrating that we're together in your house. Y en este momento, and in this moment, te pedimos que tú nos hables. We ask that you speak to us. Que nos hables de una manera muy clara. That you would speak to us in a very clear way. De una manera muy directa. In a very direct way. Y que quites toda distracción, and that you would be able to remove all distraction. Para poder concentrarnos en lo que tú quieres hacer en nuestros corazones hoy. So that we could concentrate on what you want to do in our hearts today. Gracias, Señor, por este momento. Thank you, Lord, for this moment. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amen. Entonces, solo para compartirle un poco sobre mi vida, I just want to
share a little bit about my life with you. Como dijo el pastor, as the pastor said, yo crecí en la iglesia. I grew up in church. Yo nací en Toronto. I was born in Toronto. Crecí en Toronto. I was raised in Toronto. Y crecí en una iglesia hispana, and I grew up in a Spanish church. Mi abuelo era el pastor. My grandfather was the pastor. Después tomó otro pastor, el pastor Pedro Julio. Then Pastor Pedro Julio became the pastor. Cuando mi abuelo se jubiló, when my grandfather retired. Y siempre crecí, digamos, dentro del ambiente de la iglesia hispana. And so I always grew up in the Spanish church. Pero yo tenía un pequeño problema. But I had a little bit of an issue. Aparte de otras cosas que pasaron en mi vida, aside from other things that happened in my life, cuando yo realmente vine a conocer al Señor, when I truly came to know the Lord, Dios puso un fuego en mí de servirle. God put a fire inside of me to serve Him. Pero tenía ciertos roces, but I had a few little struggles. Porque realmente yo había crecido dentro de una iglesia hispana, because I had grown up in a Spanish church, habiendo sido alguien que nació en Canadá, being someone who was born in Canada. Entonces, en la mente de ese grupo de personas, in the mind of the people that I was surrounded with, yo era un canadiense. I was Canadian, ¿verdad? Entonces, a veces, desafortunadamente pasaba, sometimes unfortunately this happened, donde ellos decían cosas como que nosotros somos ecuatorianos. O nosotros somos salvadoreños. They would say, I'm Ecuadorian, I'm Salvadorian, pero tú eres canadiense, but you're Canadian. Y entonces lo que sucedía era que me ponían en otra categoría. So they would put me in a different category. Y yo no me di cuenta, pero eso comenzó a afectarme. And I didn't notice, but that started to affect me. Porque después cuando yo iba a la escuela, so when I would go to school, a mí me ponían en la categoría de hispano. They would put me in the category of Hispanic. Right? Entonces yo no entendía en qué categoría yo cabía. And so I didn't understand what category I fit into. Y siempre fue como una lucha, and it was always a struggle. Saber quién soy yo, to understand who I am. Y claro que nosotros entendemos nuestra identidad en Cristo, and we know our identity in Christ. Pero nosotros también necesitamos una identidad dentro de la iglesia, but we also need to have an identity within the church, dentro de la comunidad, inside of the community, como parte de la familia, within the family. Y entonces, ¿qué pasa? Es que yo después de terminar la universidad, after I finished university, yo estudié algo completamente diferente. I studied something completely different, pero Dios me llamó al ministerio. But God called me to the ministry. Entonces, yo ya había estado en el ministerio de jóvenes. I had already been in youth ministry. Y dejé todo para abrir una iglesia, básicamente para acortar la historia, just to shorten the story. Yo me mudé para London, Ontario. I moved to London, Ontario, para ser pastor de jóvenes en una iglesia en inglés. To be a youth pastor in an English church. Entonces, por primera vez en mi vida estaba cambiando de una iglesia hispana a una iglesia en inglés. So for the first time in my life, I was changing from a Hispanic church to an English church. Y en mi mente yo dije, and in my mind I said, listo. Great. Ya no tengo que lidiar con todas esas cosas de la iglesia hispana. Now I don't have to deal with all of those things of the Hispanic church. Pero llego allá y me siento un poco extraño. But I get there and I start to feel a little strange. Y resulta que unas familias, porque eso fue hace más de 20 años, so this was over 20 years ago, comienzan a hallar familias colombianas. Some Colombian families start to come. Y no hablan nada inglés. And they don't speak any English. Entonces, yo, siendo joven y soltero, I was young and single. Me encomiendan el labor de abrir una iglesia hispana. They give me the job of opening a Spanish church. So yo me fui de Toronto para salirme de la iglesia hispana. I left Toronto to leave the Spanish church. Y ahora estoy abriendo una iglesia hispana. Now I'm opening a Spanish church. Y las familias con las que comenzamos, the families that we started the church with, en su mente yo no estaba en otra categoría. In their minds, I wasn't in another category. Porque como para ellos era un alivio tener alguien con quien hablar, because they felt a relief that they were able to speak to somebody. Que alguien se podía conectar con ellos, that someone could connect to them. Entonces en su mente nosotros éramos familia.
In their minds, we were a family. Y Dios comenzó a sanar mi corazón. And God started to heal my heart. Todo resentimiento que yo tenía, all the resentment that I had, Dios comenzó a quitarlo. God started to take it away. Pero después tuvimos problemas como iglesia. But then we had some issues within the church. Unas situaciones extrañas, a few strange situations. Y yo me acuerdo que en un momento, I remember in one moment, dentro de la iglesia, inside of the church building, o sea, dentro del edificio de la iglesia, inside the church building, yo me puse a orar. I started to pray. Y le dije al Señor, dentro de todo lo que estaba sucediendo, and I told the Lord, within everything that was happening, ¿por qué me sacaste del ministerio de jóvenes? I said, why did you take me out of youth ministry cuando yo era tan exitoso en el ministerio de jóvenes? When I was so successful within youth ministry. Y yo siento que Dios me habló, and I feel that God spoke to me. Y me dijo, tú sabes, he said, you know, ese ministerio de jóvenes que tú tenías, the youth ministry that you had, era un mal necesario. It was a necessary evil. Pero realmente no es la manera que yo quiero obrar. But truly it's not the way that I want to work. Porque si los padres de familia, because if the fathers of their households hubieran hecho su labor, had done their job, tú no serías necesario. You wouldn't be necessary. Y entonces yo comencé como que, ustedes saben esos momentos donde tú recibes algo y no sabes qué hacer con eso. You know those moments where you receive something, you don't know what to do with it. No sé si algún momento te han dado un regalo que tú ni sabes qué hace. I don't know if you ever gotten a gift where someone gives you something and you don't even know what it does. Es como un aparato y uno no sabe ni siquiera qué hacer. It's like a mechanism, you don't even know what to do with it. Eso me pasó en ese momento. That happened to me in that moment. Yo no sabía qué hacer con eso. I didn't know what to do with that. No lo entendía. I didn't understand it. Entonces, como cualquier momento donde uno tiene algo que no entiende, like in any time where you have something that you don't understand, uno va directamente a la palabra. You go straight to the word. Entonces, leyendo la palabra en Juan 15, reading the Bible in John chapter 15. I'm going to read from verse 5 to 8. Voy a leer del 5 al 8, primero en español y después en inglés, first in Spanish, then in English. Dice así, this is what it says, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les concederá. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Y entonces, en el momento que comencé a leer eso, in the moment that I started to read this, algunas cosas comenzaron a conectarse. A few things started to connect. Porque yo vi una estrategia, because I saw a strategy. Porque yo vi un patrón, I saw a pattern. ¿Verdad? Ustedes como niños saben que ustedes nunca tuvieron que hacer eso. I don't know if you ever had to do that as kids, donde tenían que completar un patrón, where you had to fulfill a pattern. Y entonces es estrella, círculo, rectángulo. You right? It's a star, a circle, a rectangle. Y entonces se repite y se repite y se repite. Y hay un patrón que Dios está usando. And there's a pattern that God uses. Entonces cuando vemos lo que está diciendo Jesús aquí, que es muy importante, when we see what Jesus is saying here, which is really important, nos damos cuenta que es algo demasiado profundo. We realize that it's something super profound. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo a nosotros que el fin es darle gloria a Dios. He's telling us that the end game is to give glory to God.
¿verdad? Ese es el punto de todo. That's the whole point of everything. Pero para hacer eso, but to do that, tenemos que dar mucho fruto. We have to give much fruit. Y nosotros sabemos qué es ese fruto. We know what fruit that is. El fruto del Espíritu Santo. The fruit of the Holy Spirit. Entonces, cuando yo doy el fruto del Espíritu Santo, when I give fruit of the Holy Spirit, then I glorify God. Entonces yo glorifico a Dios. ¿Sí? Hasta ahora estamos bien. We're okay up to now. Pero entonces, para yo poder dar el fruto, so that I can give fruit, tengo que permanecer en la viña. I have to remain in the vine. ¿Verdad? Entonces mi trabajo como cristiano, so my work as a Christian, no es luchar contra todo lo demás, is not to fight against everything else, sino permanecer en la viña. But to remain in the vine. Que todo alrededor, everything around me, está tratando de desconectarme de la viña, is trying to disconnect me from the vine, pero mi trabajo es conectarme. But my job is to connect. Por eso es que Hebreos dice que necesitamos poner nuestros ojos en Jesucristo. That's why Hebrews says to put our eyes on Jesus. Es nuestro punto de enfoque. That's our focal point. Entonces, si yo me conecto a Cristo, que es la viña, if I connect to Christ, who is the vine, su vida dentro de mí, his life within me, va a comenzar a dar ese fruto. It's going to start to give the fruit. Y entonces voy a glorificar a Dios. And then I'm going to glorify God. Ok. Pero entonces eso quiere decir que Jesús como la viña es algo sumamente importante. So the idea of Jesus as the grapevine is something very, very important. Entonces comienzo a estudiar la palabra. So I start studying the word. Y me doy cuenta que en Génesis, I start to realize that in Genesis, no había solamente un árbol importante dentro del huerto del Edén. There wasn't just one important tree inside of Eden. Sí sabían que habían dos, ¿verdad? You know that there was two. El del conocimiento del bien y del mal, the tree of the knowledge of good and evil, y el árbol de la vida, and the tree of life. Y después cuando volteamos a Apocalipsis 22, and when we go to Revelations 22, nos damos cuenta que en la imagen de la ciudad de Dios, in the image of the city of God, está el árbol de la vida en el centro de todo. That the tree of life is the center of everything. Y entonces yo me pongo a pensar en este momento, so I start to think, in this moment, Jesús está diciendo, Jesus is saying, yo soy el árbol de la vida. He's saying, I am the tree of life. Y si ustedes son mis ramas, if you guys are my branches, van a dar mucho fruto. You are going to give a lot of fruit y por ende van a glorificar a Dios. And as a result, you're going to glorify God. Y de acuerdo a Apocalipsis 22 and according to Revelations 22, la manera que glorificamos a Dios, the way that we glorify God, es porque el árbol de la vida da fruto que sana las naciones. Because the fruit of the tree of life actually brings healing to the nations. O sea que yo puedo ser parte de algo grande solamente conectándome al árbol. I can be something great just by connecting to the tree. Aleluya. Él es el árbol de la vida. He is the tree of life. Yo soy una rama. I am a branch. Romanos 11 lo dice también. Romans 11 says it again. El apóstol Pablo dice que nosotros fuimos injertados al árbol de la vida. The apostle Paul says that we were grafted into the tree of life. Colosenses 3, Colossians 3, dice que mi vida está escondida en la vida de Cristo. Colossians 3 says that my life is hidden in the life of Christ. Como que si yo fuera una rama de un árbol, like if I was the branch of a tree, mi identidad, mi vida, my identity, my life está escondida en ese árbol. It's hidden in that tree. Okay, listo, right? That's great. Pero entonces, y todo lo demás, Señor, ¿qué me quieres decir? And so with all of that, I was like, but God, what do you want to say to me? Y entonces regreso a Génesis. So I go back to Genesis. Hasta ahora están conmigo. Are you with me today? Yeah? Regreso a Génesis. So I go back to Genesis. Y veo la historia de la creación. And I see the story of creation. Y me doy cuenta que hay un fin de la historia. I realize that there's a final point in the story. Ahora el pastor compartió que está esperando una nieta, ¿verdad?
Pastor shared that he's waiting for a granddaughter. Y es un tiempo maravilloso. That's an amazing time. Yo tengo 3 hijas. I have 3 daughters. Oren por mí. Pray for me. Porque son increíbles. They're wonderful. Pero son muy bonitas. But they're very, very pretty. O sea que yo voy a tener muchos problemas. I'm going to have many problems. Y cuando nosotros estamos esperando un bebé, when we are expecting a baby, ¿qué comenzamos a hacer nosotros? What do we start to do? We prepare everything. Preparamos todo. Preparamos el cuarto. We prepare the bedroom. Preparamos los muebles. We prepare all of the furniture that they need. Comenzamos a preparar de todo. We start to prepare everything. Cuando leemos la historia de la creación, when we read the story of creation, vemos a un Dios, we see a God, preparando todo para la llegada de sus hijos. Preparing everything for the coming of his family. Y entonces vemos que Dios es un Dios de familia. God is a God of family. Eso es lo primero que él creó. That's the first thing he created. Sus hijos, his kids. Eso es algo demasiado importante. That's something so important. Incluso en el Antiguo Testamento. Even so in the Old Testament. La manera que Dios siempre obró fue a través de la familia. The way that God always worked was through the family. Incluso en Deuteronomio 6 and in Deuteronomy 6. Él le dice a su pueblo, he tells his people que todos son familia. Porque todos tienen el mismo trasfondo. They're all family because they have the same forefather. Les dice a ellos, he tells them, esta es la estrategia, this is the strategy. Y le contarán todo esto a cada generación. And you will teach this to every single generation. Entonces después, en el Nuevo Testamento, then later on when you go to the New Testament, tú ves al apóstol Pablo decir, you see the apostle Paul say, imítenme a mí como yo imito a Cristo. He says, imitate me as I imitate Christ. Como un eslabón, like a link in the chain. Y entonces vemos cómo Dios es un Dios que obra en cada generación uno tras otro. We see how God is a God who starts to work in every generation one after the other, impactados por la generación anterior, impacted by the previous generation. Okay. Entonces regresamos al árbol. So we come back to the tree. Y en el árbol tiene algo especial. The trees have something special. Una rama cuando crece, a branch when it grows, ya no da fruto. Doesn't give fruit anymore. ¿Sí sabían eso? Did you notice that? Well, hay que podarla. You can trim it y da más and it'll give more fruit. Pero no da fruto directamente de esa rama. It doesn't give fruit directly from that branch, sino que brotan otras ramas de ahí. So other branches start to grow out of them. Entonces, si mi trabajo es discipular, so if my job is to disciple, entonces los que yo discipulo, so then those that I disciple, yo comienzo a ver el fruto a través de sus vidas. I start to see the fruit in their lives. Y entonces, la manera que yo me conecto, so the way that I connect al árbol de la vida, to the tree of life, es a través de otra rama más grande. Is through a bigger branch, que es mi iglesia. This is my church. Entonces, la manera que nos conectamos a nuestra iglesia, the way that we connect with our church, la enseñanza de nuestro pastor, the teaching of our pastor, va a ayudar a que nosotros demos fruto. It's going to allow us to give a lot of fruit. Pero cuando nosotros crecemos en el Señor, but as we grow in the Lord, tenemos discípulos, we have disciples, y ellos comienzan a dar el fruto. And they start to give the fruit. Todo bajo el mismo orden. All through the same order. Bajo la misma autoridad, under the same authority. Pero aquí tenemos que recordar algo, but we have to remember something. Que el plan original de Dios era un plan de familia. God's original plan was a plan of families. Quiere decir que el primer fruto que yo tengo que ver, the first fruit that I have to see, es a través de mis hijos. It's through my children. Pero regresamos
al punto principal, but we come back to the main point. Que la única manera que mis hijos van a dar fruto, the only way that my children are going to give fruit, es de acuerdo a qué tanto se conectan conmigo, is according to how much they connect to me. La conexión de una generación con la otra, the connection between one generation and the next, es clave dentro del plan de Dios. Es key in God's plan. Entonces tiene sentido. So then that makes sense. ¿Por qué el enemigo está tan decidido? Why the enemy is so decided en destruir los lazos entre generaciones, to destroy connections within generations? ¿Por qué en mi vida, why in my life, el sentirme no parte de mi casa espiritual, to not feel part of my spiritual house, fue un plan del enemigo, was an enemy's plan, para que yo no dé fruto, so that I would not give fruit? Entonces cuando comencé a entender eso, when I started to understand this, o sea, primero que nada como padre, first of all, as a father now, yo entiendo lo importante de conectarme con mis hijas. I realize how important it is to connect with my daughters. Pero después me puse a mirar a todos mis amigos de la niñez. So then I started to remember all my friends from when I was a child. Y me di cuenta cuántos de ellos o no van a la iglesia, how many of them don't go to church, o van a una iglesia en inglés, o go to an English church. De esos donde uno se sienta y no hace nada. Those ones where you just sit down and you don't do anything. Yo les digo a esas iglesias, I call those churches casas de jubilo cristiano, retirement homes for Christians, donde los cristianos se van a jubilar, where Christians go to retire. Entonces no se ve el fruto en su vida, so you don't see fruit in their lives. Y entonces me di cuenta, I realized, que el enemigo por tantos años quería separarme. The enemy wanted to separate me, para que yo no dé fruto, so that I wouldn't give fruit. Pero lo hizo en todos los demás también, but he did it in so many others again. Y me pregunté, and I asked myself, ¿por qué está pasando dentro de la iglesia hispana? Why would it happen within the Hispanic church? Lo mismo que me pasó a mí, the same thing that happened to me. Porque si yo no soy igual, if we're not the same, entonces yo no estoy conectado. I'm not connected. Yo no me identifico con los demás. If I can't identify with the rest, so yo no soy parte, then I'm no longer part of it. Y yo no puedo recibir, and I can't receive. Y entonces me di cuenta cómo el enemigo está trabajando en contra de las familias inmigrantes. And I started to realize how the enemy is working against immigrant families. Y no solo inmigrantes, en todo el mundo. Not just immigrants, in the whole world. Porque el enemigo, si ustedes se dan cuenta, because the enemy, if you realize, él está tratando de cambiar las generaciones drásticamente. He's trying to change generations drastically. Nosotros ahora tenemos a cada generación un nombre. We give every generation a name. 500 años atrás eso no pasaba. 500 years ago that didn't happen. Porque todas las generaciones se parecían una a la otra. Because every generation looked like the last one. Pero ahora, but now, tenemos los millennials, que yo soy millennial, pero de los viejitos. I'm a millennial, but I'm an older one. Tenemos los X, we have the X. Tenemos los baby boomers. Tenemos Gen Z. We have all these different generations. ¿Por qué son tan diferentes? Why are they so different? Porque el enemigo los quiere separar. Because the enemy wants to separate them. Porque él sabe que la manera que Dios va a obrar, because he knows that the way that God is going to work es de una generación a la siguiente. It's from one generation to the next. Y desafortunadamente cada generación se levanta creyendo que ellos tienen la solución. And so many generations get up and think that they have the solution. Pero la real solución, but the real solution, es volver a conectarnos. Is to connect again.
Entonces vamos a algo muy práctico. So we'll go to something very practical. Porque la manera que uno se conecta es a través de la cultura. A way that you connect is through culture. La gente que se identifican como lo mismo, those who identify together, ellos se conectan, they connect. Por eso es que los jóvenes, that's why young people, se conectan con sus amigos súper bien. They connect with their friends without any problem, porque se identifican con ellos, because they identify with them. Entonces, ¿qué pasa? Es que nosotros necesitamos la misma estrategia. We need the same strategy. Y entender que hay tres elementos importantes para construir eso. There's three elements that are important to construct that. El tiempo, time. ¿Ok? El tiempo, time. Lugares especiales, landmarks. Y la cultura que uno crea dentro de todos. And the culture that you create within everyone. Las tradiciones, the traditions. So, ¿qué pasa muchas veces con familias inmigrantes? What happens many times with immigrant families? Es que llegan con el sueño norteamericano. You come with the North American dream. De trabajar full time, part time y all the time. To work full time, part time and all the time. Para comprar cosas que no podemos pagar. To buy things that we can't afford. Para impresionar a gente que nos cae mal. To impress people that we don't even like. Y entonces nos quita de la casa. It takes us out of the house. Y no tenemos el tiempo para pasar con nuestros hijos. And we don't have the time to be with our kids. Y ellos se desacostumbran a tenernos cerca. And they become unfamiliar with having us close by. Que nos sentamos, yo he visto padres sentarse con sus hijos. I've seen parents sit with their kids y los hijos se mueven. And the kids move to the side. Como que, ¿qué? Well, like, they don't understand. Porque no están acostumbrados, because they're not used to it. No están acostumbrados a la presencia de sus padres por el tiempo. They're not accustomed to the presence of their families because of the time. Y está bien, les podemos comprar muchas cosas. It's okay, we could buy them lots of things, pero eso nunca va a ser suficiente. But that'll never be enough. Nadie muere, nobody dies. Y antes de morir, and before dying, says, I wish I had more stuff. Dicen, hubiera sido tener más cosas. Pero el tiempo, the time. Y nuestros hijos crecen tan rápido. And our kids grow up so fast. Mi hija tiene 14 años y está en high school. My daughter's 14 and she's in high school. Yo no sé qué hacer. I don't know what to do. El tiempo. Lugares especiales. Landmarks. Special places. Y este es un problema muchas veces dentro del ambiente de inmigrantes. This is a big problem sometimes within immigrants. Porque sus lugares especiales, because their special places, estaban en su país natal. They were in their native country. Entonces vienen solo con historias a contarle a sus hijos. So they only have stories to tell their kids. Ay, es que allá en mi país sí habían playas. It's because in my country they did have beaches. Y es que allá sí había tal cosa. Or because there they had this. Y el lamentarse tanto por lo que no tienen acá, because of their lament of things that they don't have here, los hijos están creando lugares especiales con su núcleo de amigos. The young people start creating special places with their friends. Ustedes saben que ellos se pueden ir a un mall para no hacer nada. You know that they can go to a mall to not do anything. Ir a un Starbucks a sentarse. So go to a Starbucks and sit down. Pero porque ese lugar se volvió un lugar especial para ellos. But that became a special landmark for them. Y los conecta a ellos. And it connects them. Pero si nosotros no aprendemos a crear lugares especiales aquí, if we don't learn how to create special places with them here, los vamos a perder. We're gonna lose them. Está bien, hay muchas cosas lindas en Latinoamérica. There's beautiful things in Latin America. Pero hay cosas acá. But there's things that are here. Que necesitamos aprender a disfrutar con nuestros hijos. And we need to be able to enjoy with our kids.
y tradiciones. And traditions, porque muchas veces hablamos de las tradiciones que se hacían en mi país. We talk about the traditions that we would do in my country. Allá sí celebra la Navidad. There they really celebrate Christmas. ¿Y entonces qué hacemos aquí? So what do we do here? El problema no, el punto no es ir y hablar de lo que ya no es. It's not to talk about what is no longer. Debemos construir algo acá. We need to construct something here. Construir tradiciones con nuestros hijos. Construct traditions with our children. Porque ¿qué va a pasar? What's going to happen? Se van a conectar. They're going to connect. Cuando pasamos tiempo con ellos, when we spend time with them, cuando tenemos lugares especiales con ellos, when we have special landmarks with them, cuando tenemos tradiciones con ellos, when we have traditions with them, nos conectamos, we connect. Y ellos van a dar mucho fruto. Si saben que en 2 Corintios 5 dice, did you know that in 2 Corinthians 5 it says que nuestro ministerio, our ministry es el ministerio de la reconciliación, that our ministry is a ministry of reconciliation. Yo creo que Dios nos está llamando a reconciliarnos con las generaciones. I believe that God is calling us to reconcile with generations. Si eres padre o abuelo, if you're a father or a parent or a grandparent, te puedes conectar con las siguientes generaciones. You can connect with the following generations. O si eres joven, or if you're young, con tus padres, with your parents. Dice la palabra del Señor. The Word of God says, y les quiero leer en Malaquías 4, 5 y 6. En Malachi 4, 5 and 6. Dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Look, I am sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives. His preaching will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of their children to their fathers. Otherwise, I will come and strike the land with a curse. Quiero decirles hoy, I don't know, do you help with the keyboard? Yeah? Ahora que vamos terminando, now as we start to close, yo quiero hacerles un reto. I want to challenge you. Esta es la estrategia de Dios. This is God's strategy. Este es el orden de Dios. This is God's order. Así es que Él obra. He works this way. Él es un Dios de generaciones. He's a God of generations. Pero no podemos esperar que Él comience a obrar en la siguiente generación si no estamos conectados con ellos. We can't believe that He's going to work in the next generations if we're not connected. Tampoco no podemos pensar que Él va a obrar en nuestra generación. We still can't believe that He's going to work in our generation. Si tenemos algo en contra de la generación pasada, if we have something against the generation that came before us. Segunda de Crónicas 7:14, que todos lo sabemos. Second Chronicles 7:14, that's very, very famous. Que si mi pueblo se humilla, if my people would humble themselves. No dice que los que están en pecado. It doesn't say those that are in sin. Dice si mi pueblo se humilla. If my people would humble themselves. Si nos arrepentimos, si oramos, if we repent, if we pray. Si hacemos pacto con Dios, when we make a covenant with God y decidimos hacer un cambio and we decide to make a change. He's going to heal our land. Él va a sanar nuestra tierra. Yo creo que Dios quiere sanar familias en el día de hoy. I believe that God wants to heal families today. Él va a sanar relaciones entre generaciones. He's going to heal relationships between generations. Él va a sanar corazones en el día de hoy. He's going to heal hearts today. Si solo si, only if
O reconocemos lo que Él quiere hacer. We recognize what He wants to do. Nos humillamos. We humble ourselves. We seek Him today. Lo buscamos a Él hoy. Y si nos arrepentimos, aquellos que nos tenemos que arrepentir. If we repent, those who have to repent. Yo le voy a invitar a que se pongan de pie. I'm going to invite you to stand today. And if you would close your eyes, y si cierran sus ojos. I don't know what position you're in. Yo no sé en qué posición estás tú. Yo no sé si eres abuelo, bisabuelo. I don't know if you're a grandfather or great-grandfather. Una mamá, a mother. Un hijo, a son. Pero en el día de hoy, today, si hay algo que Dios quiere sembrar hoy, if there was something that God wanted to sow today, es el entendimiento de que nosotros necesitamos de cada generación. Es that we have the understanding that we need each generation. Y esa conexión, and that connection, va a producir mucho fruto. It's going to produce much fruit. Y las naciones se van a sanar, and the nations will be healed. Y Dios va a ser glorificado, and God will be glorified. Entonces no sé si tú has guardado resentimiento en tu corazón. I don't know if you have resentment in your heart contra tus padres, abuelos, against your parents or your grandparents. Si tú como padre has fallado en algo, or yourself as a parent, you've failed in a certain way. Y todos hemos cometido errores, and we've all committed errors. We've made mistakes. Hoy es el día de arrepentimiento. Today is a day of repentance. Y hacer pacto con Dios, and to make a covenant with God. Y hacer los cambios necesarios, and to make the changes that are necessary. Porque así como vimos el video de esos niños, because as we saw that video of those children, ellos son el comienzo. They are the beginning de otras generaciones que conocerán al Señor, of other generations that will know the Lord. Que ese grupo de niños va a crecer, that group of children is going to grow. Que ellos van a predicar la palabra, that they will preach the word of God. Que ellos van a cambiar el mundo, that they're going to change this world. Que Kitchener nunca será igual por esos niños. That Kitchener will never be the same because of those children. Señor, en el día de hoy, today, Lord, nos presentamos delante de ti. We present ourselves before you, creyendo, Señor, que tú puedes sanar nuestras familias, believing that you can heal our families, que tú puedes sanar nuestros corazones, that you can heal our hearts, que tú puedes cambiar todo, Señor, en el nombre de Jesús, that you can change everything, Lord, in the name of Jesus. Y hoy nos paramos en esa promesa. Today we stand on this promise, que tú vas a volver el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos. That you will return the hearts of the fathers to the children and the children to their fathers. Y hoy es un día de reconciliación. Hoy es un día de mucho fruto. Hoy es un día donde Dios es glorificado y las naciones son sanadas. Todo, Señor, lo que hemos hecho mal nos arrepentimos hoy. Y creemos, Señor, en el plan perfecto tuyo, Señor, para cambiar este mundo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar. Y pido, Señor, que tú nos des sabiduría para saber qué hacer y cómo hacerlo. Que cada uno de nosotros reciba una palabra tuya, Señor, de lo específico que necesitamos hacer dentro de nuestra familia. Si es llamar a pedir perdón, si es una invitación, si es simplemente una conversación este fin de semana de acción de gracia entre familia. O si es simplemente decir sí a la invitación a la cual no queríamos decirle sí. Que tú obres, Señor, hoy y traigas reconciliación. Creemos, Señor, en las cosas grandes que tú has hecho, que tú harás, Señor. Pero aún las que estás haciendo en este mismo momento.
Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Tome asiento, mi hermano. Ya casi vamos terminando. ¿Cuántos recibimos la palabra de Dios? Hay que ponerla en práctica, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Dani. Bueno, dejo con ustedes a mi hermana Alicia, que nos va a explicar algunas cositas que vamos a hacer al final. Y al final hago la última oración y quedamos despedidos. Preciosa palabra la del Señor que nos edifica y hay que ponerla en práctica. Amén. Hermanos, estoy aquí para decirles, para invitarles a que pasemos allá atrás porque se ha preparado un refrigerio para cada uno de ustedes. La forma en que queremos atenderles es que siempre vamos a hacer la línea, pero también queremos